Bendiciones, amados. Mi nombre es Juan José Arajeda. Estamos aquí para comenzar la enseñanza del día de hoy. Em, Como ya hemos hablado en otras ocasiones, los otros días sábados, hemos estado viendo lo que conllevan lo que es el ministerio de la palabra. Ya llevamos, creo que más de unos 2 o 3 meses hablando de esto. Tomando en cuenta de que mencionamos que una de las bases para el ministerio de la palabra, que es el libro de Hechos capítulo 6, y también lo que ya hemos visto con respecto a Esdras, que la misma palabra decía que Esdras propuso o dispuso en su corazón eh, inquirir en la palabra, ponerla por obra, perdón, guardarla o practicarla y ponerla por obra y enseñarla. Entonces tenemos esas 4 cosas de Esdras otra vez: disponerse, inquirir, cumplir y enseñar. Entonces, basado en eso, vimos de que hay unas diferentes manifestaciones en el inquirir, que una de ellas es oír, porque inquirir también involucra buscar, es oír, leer, meditar, guardar y estudiar la Biblia, o algunos le llaman escudriñar. Entonces, bajo ese aspecto, hemos venido hablando lo que es, ya creo que dimos 2 temas acerca del oír, dimos como unos 5 alrededor de lo que es leer la palabra y alrededor de unos 8 de que con lo que con respecta a meditar en la palabra, también juntamente con lo que es meditar en los cánticos. Basado en eso, ya terminando esa parte de meditar, estamos acá para poder comenzar lo que significa la parte de guardar la palabra. Y como es bien importante ver esto, y por eso es el nombre del título, la importancia de guardar la palabra. Y quiero resaltarlo porque regularmente a veces se habla de memorizar la palabra. Por ejemplo, hay una imagen ahí en internet donde hay una mano y habla de varias cosas, de las que les acabo de mencionar, que es estudiar, leer, meditar, etcétera. Pero ellos colocan un dedo, por ejemplo, guardar la palabra, perdón, memorizar la palabra. Y tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo memorizar algo a guardar algo. Y por eso es de que quiero mencionar esto, tanto en la importancia como lo que vamos a ir viendo actualmente, que no es lo mismo. Eh, y por base hoy tenemos el Proverbios 4:4. Así que para iniciar con la enseñanza vamos a orar y pedirle a Dios la guianza, la ayuda y el apoyo y el entendimiento, revelación, etcétera, de todo lo que necesitamos para esto y que Él nos ayude. Entonces oremos. Padre bendito, venimos delante de ti con la necesidad de buscarte, de amarte, de honrarte y respetarte. También necesitamos hoy que nos ayudes con respecto a la enseñanza de hoy. Ayúdanos a aprender, a comprender, anhelar y habitar en tu presencia y tu palabra. Abre el entendimiento y revelación de nuestras vidas, danos inteligencia para captar y entender las cosas. Ayúdanos para apreciar esta importancia y también guardar esto que vamos a hablar el día de hoy. Te agradecemos, papito, por todo tu amor y apoyo. Ayúdanos, por favor, a aprender y poder, de mi caso, también poder transmitir las ideas y la enseñanza de una manera efectiva y correcta. Ayúdanos, por favor, amado Cristo, y también te pedimos por todas las personas que nos libres de todo ataque espiritual y guárdanos y líbranos de toda maldad que puede manifestarse. Gracias te damos, amado Cristo, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, entonces vamos a ver esto, Proverbios 4:4. Vemos que habla, vamos a ver que habla Proverbios 4:4. Veamos lo siguiente. Dice Proverbios 4:4. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda, guarda mis mandamientos y vivirás. Es algo bien importante ver esto, de aquí ya de por sí, como resalto, nos da la importancia de lo que hace referencia al guardar la palabra, que como resalto a veces la mayoría de personas con las que yo he hablado, tal vez mucho de lo que a veces se habla es sobre estudiar la palabra. Cada vez que uno regularmente habla con alguien, dice que hay que estudiar la palabra y que entenderla. Ya hemos hecho mención en estos sábados de enseñanza
que no es únicamente o exclusivamente la el hecho de estudiar la palabra, que la Biblia no hace tal vez tanto énfasis en eso, aunque es bien importante y no le quito mérito. Tal vez es uno de los últimos temas que vamos a ver, que es el estudio de la palabra, pero quiero enfocarme o quiero enfocar a todos de que no es únicamente el estudio de la palabra, sino que ya hemos especificado que hay una importancia en oír la palabra, que en la enseñanza que dimos de oír, la importante de oír es que oír siempre me lleva hacia una orden, que en la Biblia oír hace referencia también a obedecer. Dice cuando Dios habla en la Biblia de oír, oye mis palabras, está hablando de decir de obedece mis palabras. Entonces nosotros tenemos que oír la palabra porque eso va a llevar a que la obedezcamos. Si nosotros oímos algo que no es la palabra, vamos a terminar obedeciendo eso que no es de la palabra. También ya hablamos de que leer es muy importante, que es muy importante leer la Biblia por todo lo que involucra. También las personas que quisieran saber más de esto, los videos los subo también, aquí están en Facebook, como también están en YouTube y en otras plataformas que los he subido también, donde se habla las diferentes ministraciones que hay cuando uno lee la Biblia y otros temas que ahí tenemos. También la parte del meditar, que es sumamente importante, que nosotros tenemos que tomarla en cuenta, y este aspecto de guardar. Entonces, no únicamente tenemos el estudio de la palabra, sino también tenemos la diversidad de otras maneras que podemos hacer y que simple lo podemos llevar a la práctica de una manera muy sencilla, muy simple, porque a veces un estudio de la palabra sí requiere tal vez un poquito más de tiempo, y también tal vez un esfuerzo un poco más grande que tal vez algunas otras cosas, pero también ahí vamos a ir viendo cómo se puede aprovechar cada espacio que tengamos. Pero importante esto, lo hago mención, es decir, que no digamos de que porque no entendemos la palabra o porque no tenemos tiempo para estudiar, no podemos hacer la otra diversidad de cosas como los que ya mencioné. Entonces aquí vemos una importancia que es Proverbios 4:4 que dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. La pregunta es, ¿quién le enseñaba y quién le decía? Aquí hace referencia, como es Proverbios, estamos hablando de Salomón. Entonces, ¿quién le estaba diciendo a Salomón? Su padre David. David. Ya hemos visto en la Biblia que el Padre se hace referencia a Jehová y el Hijo hace referencia a Jesús. Entonces, como que estuviera diciendo Dios Padre a Jesucristo, porque entendemos que Jesús también leyó la Biblia, solo que en ese momento tal vez no se llamaba Biblia, sino que se llamaba, le decían los pergaminos o el libro, eh, pero también ellos tenían sus propios nombres. Algunos le llaman la Tanaj, si no mal recuerdo, es el nombre que utilizan para indicar la Biblia judía, y nosotros le llamamos Biblia porque viene no sé si es del griego, biblios o del latín, que significa biblios y biblios significa libros. Esto, como en todo, nosotros siempre tenemos a reducir las cosas. Antes le decían los libros sagrados, luego le dijeron solo los libros, y por eso que nosotros le terminamos diciendo ahorita Biblia. Entonces, haciendo mención de esto, vemos que Jesús leía la Biblia, el Padre le enseñaba al Hijo, es decir, Jesús cuando leía la Biblia, o la Tanaj, o el Proverbios, o como el nombre que le tenía, porque tenemos Proverbios, también es otro nombre que nosotros adquirimos. Entonces, cuando le traslada, lee esto Jesús, ve que su Padre, Jehová, le dice, y él me enseñaba, ¿a quién? Jehová, y me decía, ¿a quién? A Jesús, retenga tu corazón mis razones. ¿Las razones de quién? De Jehová, Dios Padre. Guarda mis mandamientos. ¿De quién? De Jehová, Dios Padre. Y vivirás. Y vivirás. Entonces vemos que la manifestación de Jesús es vida. ¿Por qué? Porque guardó los mandamientos del Padre. Ahora, cuando uno lee la Biblia, nos da a conocer y a enseñar de que también Dios Padre, así como enseñó a Jesús, me está enseñando a mí. Y cuando yo leo la Biblia y cuando dice aquí, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, aunque aparentemente es Salomón haciendo referencia a su padre David, nosotros entendemos por la revelación que el Espíritu Santo nos da de que es nuestro Padre Celestial que nos está transmitiendo la enseñanza a nosotros como hijos, porque todo aquel que cree en Jesús se convierte en hijo de Dios o es hecho hijo de Dios. Basado en esto, nosotros entendemos y comprendemos de que nos está hablando Jesús, Dios Padre, de que debemos guardar sus mandamientos para
vivir. Eso que nosotros ya seamos hijos de Dios no significa de que el proceso terminó ahí. Vemos la Biblia que dice, y el que cree en Jesús será hecho hijo de Dios. Entonces vemos que no es lo mismo cuando hay un bebé que nace y ese bebé prácticamente el padre lo cuida porque está naciendo y el bebé nada más hace que a veces tienes que llorar, respirar, hacer sus necesidades y comer. Entonces, un bebé tiene ciertas magnitudes, pero mientras va creciendo, el padre le da transmitiendo enseñanzas para que la persona o el niño que se convierte, perdón, el bebé que se convierte en niño, el niño joven y joven adulto, sepa guiarse y manejarse de una manera para poder trasladar de alguna manera todo el conocimiento que él puede tener, ya sea para edificación o sea para condenación. En este caso, Jesús, al trasladar la vida y la enseñanza que Dios Padre le estaba dando, él terminó manifestando la vida que se encierra a causa de guardar los mandamientos o la palabra, porque realmente si ustedes comienzan a buscar la palabra guardar en la Biblia, se van a ver cómo eh, hay diferentes maneras o diferentes aspectos cuando habla de guardar. Dice guardar los estatutos, guardar los preceptos, guardar los mandamientos, guardar mis palabras, guardar mis testimonios, pero todo, sabemos de que todos mandamientos, estatutos, palabras, etcétera, se encierra en la palabra de Dios. Entonces, basado en esto, es lo que quiero indicarles, la importancia que si uno guarda, va a manifestar vida. Si uno no guarda, no va a manifestar vida. Y cuando hablo de vida, hablo de amor también, porque entendamos de que nada está divorciado del amor cuando se refiere a Cristo. Cuando yo hablo de la verdad, estoy hablando del amor. ¿Por qué? Porque el amor y la verdad son uno mismo. Esto lo resalta segunda de Juan, y también cuando uno ve en la Biblia por revelación, también se da cuenta de que si Dios es amor, y la Biblia dice que Dios es veraz, porque la Biblia dice que Dios es verdadero, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y la Biblia dice que Dios es amor y todo aquel que conoce a Dios conoce el amor. Entonces, si Dios es veraz y Dios es amor, entendemos de que Dios, el amor y la verdad son uno mismo. Entonces, cuando hablamos que Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida, entendemos que el que ejecuta la verdad manifiesta una vida. Entonces, aquí vemos también el que guarda mis mandamientos vivirá. Entonces, esa es la importancia, como ya hemos visto en otras ocasiones, vamos a ver las definiciones para que cuando vayamos leyendo y cuando vamos explicando cosas acá, vayamos teniendo un mayor entendimiento, una mayor razón, una mayor plenitud de lo que estamos atentos en este momento. Entonces, vamos a comenzar con las definiciones. Veamos lo siguiente. Dice lo siguiente. El diccionario Oxford, ya mencioné que es uno de los que regularmente uso, junto con el Word Reference. Actualmente no coloqué el Word Reference porque realmente el diccionario Oxford tenía muchas definiciones de lo que hacía referencia el guardar. Entonces vamos a ver acá, creo que son alrededor de dos, solo vamos a leer. Dice la palabra guardar específicamente, y mire, el diccionario Oxford, ustedes lo pueden ver cuando escriben en Google, ponen, por ejemplo, guardar definición, lo que aparece ahí como diccionario, eso es lo que es del diccionario Oxford. Entonces, veamos lo siguiente, dice, uno, poner una cosa en un lugar para que no se pierda o para que se conserve en un buen estado, o en lugar en que le corresponde estar. Dos, conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o se altere. Tres, reservar una cosa para otro momento o circunstancia. Cuatro, verbo transitivo, retener para sí una cosa, evitando que se manifieste o difunda. Cinco, retener, llevar dentro de sí o encerrar una cosa material o inmaterial. 6. Mantener con persistencia un sentimiento o actitud. 7. Mantener una persona, una determinada posición o situación durante cierto tiempo. Estas dos son bien importantes, con lo que manifiesta, por ejemplo, el 6 dice mantener con persistencia un sentimiento o actitud. 7. Mantener una persona, una determinada posición o situación durante cierto tiempo. 8. Tener una persona, una cosa o a su cuidado y bajo su protección para evitar algún daño. 9. Cumplir o acatar una regla, norma o convención.
10. Informática, grabar un documento en soporte informático. 11. Verbo pronominal, guardarse, evitar hacer una determinada acción o cosa. Eso también es importante el 11. Cuando habla de guardar, la Biblia habla de dos aspectos: estar atento para ejecutar y estar atento para dejar de hacer. Eso es algo bien importante, lo vamos a hacer mención cuando leamos, cuando continuemos. Dice también 12, guardarse, precaverse o prevenirse de una persona o cosa que encierra daño o peligro. Entonces vemos que muchos de las anteriores hablan de diferentes maneras, pero el 11 y el 12 habla de evitar o estar al pendiente para tener cuidado de que nos hagan un daño. Entonces vemos todo lo que encierra una palabra guardar, que es bastante extenso. Ahora veamos la palabra, esta palabra es la que se utiliza en Proverbios 4:4, es la palabra shamar. Como ya hemos mencionado, este es el diccionario Strong Concordance. El diccionario Strong Concordance eh, utiliza, bueno, en la versión impresa no, pero en una versión del celular tiende a colocar esta H y luego este número que indica cómo encontrarlo. Esta de acá es la manera como es la transliteración, como se pronuncia. Y aquí abajo dice raíz primaria, propiamente cercar alrededor, como con espinos, es decir, guardar, generalmente proteger, cuidar, etcétera. Entonces vemos acá lo que está en rojo es lo como se ha traducido en la versión de la Reina Valera 60 y dice lo siguiente: advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, considerar, cuidado, cuidar, cumplir, pues custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, guarda, guardador, guardar, guardia, guardián, interés, mantener, meditar, mirar, observar, pastor, perseverar, reservar, seguir, tener, velar, vigilante, vigilar. Entonces vemos mucho cómo se puede traducir esta palabra, realmente es bastante amplio también, ya mencionamos, inclusive lo relacionan con el meditar. Y también como cuando ustedes consideran y leen la Biblia, también van a ver esa relación entre lo que es meditar y guardar. Lo podemos ver en Josué 1:8. En Josué 1:8 hacen la referencia entre ambos, porque dice, y el que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él para que guardes y hagas todo lo conforme a la ley está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O algunas otras traducciones dicen, y tendrás éxito. Entonces va a la relación en meditar con guardar. Pero veamos lo siguiente. Ahora veamos la pregunta, guardar la palabra, es decir, ¿a qué se hace referencia o qué sentido tiene guardar la palabra? Digo esto y puse esta cuestión de pregunta porque hago mención de que a veces no es, bueno, o en el tiempo que yo he visto, eh, o he estado en el Evangelio, no he visto tanto la parte de guardar. En sí el contexto o el término de guardar la palabra, sino que he oído más el término de hay que memorizar la Biblia. Y en esas meditaciones Dios le enseña o le lleva a uno a entender de que el memorizar es parte del guardar la palabra. Vamos a verlo acá. 1 de Juan 2:3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y esto es importante porque vemos de que Jesús siempre habla en la Biblia mucho de guardar la palabra. eh, y cuando también leemos mucho, cuando comenzamos a leer alrededor de la Biblia, vamos a ver cómo es de que hay un énfasis en el guardar. Por eso les digo que cuando uno ve la lectura de la Biblia, hay muchos textos y pasajes que hablan de leer. También hay muchos textos que hablan acerca de meditar y hay muchos textos que hablan acerca de guardar la escritura, inclusive de oír la palabra, pero yo no he visto tantos textos, o por lo menos, tal vez no, por no lo he estudiado a fondo, no he visto textos que hablen mucho acerca de estudiar la escritura. He visto más escudriñar, pero son pocos, pero como resalto, no le quita importancia. He oído comentarios de personas que dicen que la Biblia no se lee, sino que se estudia. Yo no estoy de acuerdo con eso porque la Biblia deja ver de que hay que leerla y aparte es estudiarla, o por lo menos yo ese concepto tengo, según lo que he leído en la Biblia, y por eso ya mencioné, hay temas que he hablado acerca de lo que Jesús hace cuando se lee, y el video se llama Y se levantó a leer. Hay otro video que se llama
ocúpate en la lectura, que fue una instrucción que le dio Pablo a Timoteo. No le dijo, dedícate a estudiar la Biblia, sino que le dijo, dedícate a la lectura. Y unas personas que tal vez conocen ya ese pasaje dirán que ahí está hablando de leer en público, pero es ilógico que alguien lea en público si no lee en privado. Pero también hace referencia a eso, a una lectura pública y privada, pero eh, nos podemos enfocar en ello. Y también, como resalto, a la instrucción a los reyes, que también es un pasaje que ahí está en un video de YouTube que habla de eso, la instrucción de la lectura, que a los reyes se les solicitaba que leyeran la Biblia todos los días. Entonces, si nosotros somos reyes y sacerdotes en este tiempo, tenemos la instrucción de leer la Biblia todos los días. También sé que es necesario estudiarla y lo vuelvo a resaltar, pero en este momento estamos viendo lo que es guardar, porque es algo bien importante, porque aquí dice, y en estos sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Dios. Si conocemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Guardamos sus mandamientos. Entonces, el guardar la palabra nos va a ayudar a saber, o el concepto de entender qué significa guardar, nos va a ayudar a entender si realmente conocemos a Dios o no. Es como un autoexamen, ya lo hemos mencionado varias veces que la Biblia dice, o que el apóstol Pablo lo hace mención, dice, examinaos vosotros si estáis en la fe. Entonces, estos términos nos van a ayudar a entender si realmente conocemos o no a Dios, porque muchos decimos es que yo conozco a Dios, pero la pregunta es cómo usted demuestra que realmente conoce a Dios. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo conocemos? Si está guardando la palabra, conocemos que usted conoce a Dios. Entonces, guardar la palabra, ¿qué significa guardar? Guardar en la Biblia, vamos a seguir viendo estos aspectos de por qué es guardar, o por qué es el término de guardar, o a qué quiere llevar a dar a entender este guardar, pero entendemos de que si nosotros guardamos sus mandamientos, lo conocemos a Dios. Por eso es importante la parte de guardar la palabra. Vamos a seguir, acá dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues vuelve a resaltar Jesús la importancia de guardar, si me amáis. En otro hace mención del conocer, en este hace mención del amar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Me entiendes? Es como cuando hay un par de esposos, se le dice, mira, si me quieres, dame un beso. Entonces la persona viene, reacciona y le da un beso. ¿Por qué? Porque es una demostración del amor, es una obra de la fe. ¿Me entiendes? Como la palabra dice, el que muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces hay una manifestación. Si nosotros decimos que amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Entonces, aquí otra vez dice, si me conocéis, perdón, dice, si guardamos sus mandamientos es porque le conocemos. Y aquí dice de que si guardamos sus mandamientos es porque le amamos. Ahora veamos Mateo 28:20. Veamos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Por eso es la mención, y vuelvo a resaltar, que es un tema o es una doctrina. Cuando hablo de doctrina no es de una enseñanza, sino cuando yo hablo de doctrina, estoy hablando de una forma de vida. Esto ya lo hemos visto cuando Jesús viene y le dice y les enseñó en su doctrina y comenzó a hablar del sembrar y cosechar, es decir, era una forma de vida. Sembrar y cosechar era una forma de vida y Jesús usa la palabra y les enseñó en su doctrina, en su forma de vida. Y por consecuencia también la forma de vida se enseña, pero a veces se tiende a mucho a hablar acerca de una doctrina como una enseñanza que está ahí, que no se hace nada, pero doctrina es una forma de vida que tenemos que tener y que también se enseña. Entonces vemos acá, guardar la palabra, como ya mencioné el título de la parte que yo menciono, y estoy colocando esto porque vemos que Jesús lo especifica y no es algo de que tenemos que extrañar que esté en la escritura, y que vemos que tenemos que ver el énfasis en el cual se utiliza la palabra para ver ese significado o el entendimiento de la importancia del por qué lo está usando. ¿Me entiendes? Por lo menos yo he visto un par de maneras de ver una importancia. Uno de ellos es la cantidad de veces que se repite un texto o se repite alrededor de la escritura. Y lo otro es también el énfasis en el contexto en el cual se está hablando. Y entonces en este contexto vemos de que hace relación del amor con el guardar.
Entonces ahí me está dando importancia porque lo está ligando a amar. Si me amáis, guardad. Hay una gran importancia. No dice si me amáis, estudiad. No dice eso. No dice si me amáis, leed la Biblia. Tampoco lo dice. Tampoco dice si me amáis, meditad en la escritura. De igual manera lo hace con el conocer. Entonces, esto lo estoy tomando en cuenta. Yo es lo que quiero hacer referencia al guardar la palabra. Ya mencioné que no es memorizar la palabra. Y aquí vemos, en este caso, el 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vemos que también esta enseñanza viene de Proverbios porque dice, y le enseñó. Y aquí vuelve a decir, y le enseñó. Tanto con Proverbios 4:4 como en esta parte. Dice que guarde todas las cosas que os he mandado. O sea que yo no voy a poder indicarle a alguien que guarde algo si yo no lo he guardado, si yo no lo he aprendido. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que si yo guardo la palabra o ellos enseñan, uno enseña la palabra, Dios va a estar con uno. Aquí hay una condicionante. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eh, ahora, y como ya mencioné y como ya hemos hablado de guardar la palabra, ya vimos la importancia que hay, que no es un aspecto desconocido en la Biblia, pero que es un aspecto importante, conforme ya mencioné el ministerio de la palabra, porque a veces cuando hablamos de la oración y ministerio de la palabra, según Hechos capítulo 6, se hace mención mucho de que el ministerio de la palabra es predicar el evangelio, es enseñar, etcétera. Pero cuando vemos realmente el ministerio de la palabra no se basa en enseñar, no se basa en predicar necesariamente. Como ya vimos en Esdras, el ministerio de la palabra primero se basa en la disposición, el inquirir, que prácticamente el inquirir ya hemos visto que se basa en leer, escudriñar, meditar, oír, guardar. Y puede que haya otros que aún no conozco. Pero el inquirir, todo eso de inquirir me va a llevar a cumplir la palabra y por consecuencia me va a llevar a enseñarla, predicarla, profetizarla, eh, y traer una exhortación, etcétera, de las diferentes difusiones que puede haber del ministerio de la palabra. Eh, ahora, cuando vemos acá el guardar no es hacer las cosas, porque el guardar se basa en el inquirir para luego cumplir. Como ya mencionamos otra vez con Esdras, voy a colocar el versículo de Esdras. Vamos a colocarlo acá para que veamos más la referencia acerca de guardar y dónde se esconde. Vamos a ver, Esdras 7:10, si no estoy mal. Dice, porque Esdras había preparado, en otras traducciones acá lo colocan como disposición, pero ya hemos visto que disposición hace referencia a eh, preparar y motivar. Dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, inquirir y para cumplirla y para enseñarla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, vuelvo a hacer mención, el guardar se encuentra en esta parte, inquirir, ¿ya? Inquirir, pero luego si uno guarda la palabra, va a provocar que uno cumpla la palabra que se está guardando y a consecuencia de esto vamos a terminar enseñando lo que hemos guardado y cumplido. Esto ya lo podemos ver acá, eh, aquí en el pasaje que lo estamos viendo, en, en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles ¿por qué? Porque ellos ya lo guardaron, ya se lo otorgaron, ya inquirieron, ya cumplieron, ahora enseñen. Por eso es la importancia del ministerio de la palabra. Entonces, todo lo que estoy hablando ahorita es para que entremos en una disposición para guardar. ¿Para qué? Para luego podamos cumplir y luego podamos enseñar lo que se nos ha dicho que guardemos. Y acá en el Deuteronomio 4:6 hago la mención de que guardar no es hacer. ¿Por qué? Porque aquí dice, guardadlos pues y ponerlos por obra.
Entonces aquí guardar no significa poner por obra algo. Aquí hacen la distinción que aparte es guardar y aparte es poner por obra. Dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Deuteronomios 4:6. Entonces ya hicimos la mención de que guardar no es lo mismo que ponerlo por obra. Aquí hay que mencionar lo siguiente, cuando habla de guardar la Biblia, como ya se vio o como vimos en las definiciones previas del diccionario Oxford y también la palabra en el hebreo, guardar se puede hacer mención de yo estar atento al cumplimiento de hacer algo. Y también puedo yo estar atento para no hacer algo. El sinónimo o lo que se habla así de guardar es como cuando Jesús, cuando Dios Padre dice, por ejemplo, en Jeremías, porque yo velo sobre mi palabra para ponerla por obra. Es decir, yo estoy atento en qué momento puedo cumplir un mandamiento. A eso hace referencia el guardar. El guardar es estar vigilantes para ver en qué momento la palabra o el mandamiento que se me ha dado, yo lo voy a cumplir. ¿Ya? Es, por ejemplo, hay un versículo que dice, el que esté afligido ore y el que esté alegre cante alabanzas. Eso es un mandamiento que Dios me puede dar. Es decir, si yo no tengo el mandamiento, no lo puedo guardar. Viene Dios y me da el versículo. El que esté afligido, ore y el que esté alegre cante alabanzas. Viene alguien y me da ese mandamiento o esa palabra. Yo lo primero que tengo que hacer es buscar guardarlo. Y una de las primeras cosas que se va a dar en guardarla también es memorizarla. Ahí es donde, como ya le mencioné, que va incluido la memoria. Porque es como cuando alguien viene y le dice a la mamá al niño, mire, fíjate, niño o mi hijo, necesito que vayas a la tienda y me compres una libra de sal, una libra de frijoles y una libra de arroz. Entonces viene el niño y si el niño en el camino se le olvida, lo que va a pedir es otra cosa. Y le va a decir, mira, fíjate, regálame una libra de tomate, una libra de, de azúcar y una libra de fideos. Y el niño va a llegar con la mamá y le va a decir, mira, aquí está. Entonces no pudo cumplir con lo que la mamá le mandó a hacer porque no guardó lo que debía, no memorizó, no lo aprendió. Entonces a eso hace mención el guardar. Es decir, el guardar no es solo memorizar, porque si yo solo memorizo y no busco aplicarlo, entonces eso es solo memoria. Pero cuando se habla de guardar, se habla también de memorizar, pero también estar atento para que eso que me dieron lo ponga por práctica. Pero también significa que yo voy a comenzar a asimilar, por eso vemos que en la palabra también habla de meditar, y también va relacionado con la meditar, porque eso me va a ayudar, el meditar me va a ayudar a saber cómo guardar el mandamiento. Por eso ya mencionamos aquí otra vez Deuteronomio 4:6, guardadlos pues y ponerlos por obra. Entonces, el memorizar la escritura es parte del cumplimiento del guardar, más no la totalidad. Es parte. Entonces, ¿alguien me puede dar el mandamiento? Como resalto, el que está afligido, ore, el que está afligido ore y el que esté alegre, cante alabanzas. Entonces, yo voy a estar atento en mi tiempo, lo que me están diciendo es, esté atento, y si yo me siento alegre, ¿qué tengo que hacer? Alabar a Dios. Entonces, yo estoy guardando la palabra en todos los días, saber de que si estoy alegre voy a cantar, de que si yo me siento triste, lo primero que tengo que ir a hacer es ir a orar. Entonces ahí estoy guardando el mandamiento, porque ya me lo aprendí, ya lo memoricé, pero tengo que ver en esos casos cómo lo pongo por obra. Pero si yo estoy alegre y de repente me voy a molestar con unos amigos, yo no estoy guardando el mandamiento y me lo sé de memoria. Inclusive me puede venir a la mente el verso, porque me lo aprendí literalmente, pero el verso viene a mi mente, pero yo no lo pongo por obra. Inclusive yo puedo estar alegre con los amigos, pero inclusive el versículo me puede rebotar y yo no involucrarme en el verso. Es decir, yo no lo llevo por práctica. Entonces, ahí a eso es lo que quiero llegar con el guardar. O puede también ser de que alguien me invite a hacer algo. Por ejemplo, con el versículo que dice, huir de las pasiones juveniles y reunirte con aquellos que de buena fe buscan al Señor. Entonces, si viene una pasión y se me presenta,
y yo tengo ese versículo, pero yo no guardo el versículo, sino que la Biblia dice, alejados de las pasiones juveniles o huir de las pasiones juveniles, y en lugar de yo huir, me acerco, entonces yo no estoy guardando el mandamiento, aunque aparentemente me lo sé de memoria si alguien me lo pregunta. ¿Cuál es el versículo tal y tal? Ah, huir de las pasiones juveniles, pero yo nunca lo guardé. Es decir, nunca estuve atento a evitar lo malo, porque el mandamiento me dice que huya de las pasiones juveniles. Entonces me dice que huya, no me dice que camine, me dice que corra, huye de las pasiones juveniles. Entonces a eso es lo que voy con el guardar. Es importante, y ya resalto que guardar no es lo mismo que ponerlo por obra. El guardar es estar velando, estar atento, estar apercibido a saber cuándo voy a poner por obra el mandamiento que ya me dieron. Pero una de las cosas que tengo que tener es memorizarlo. Ahora avancemos. Ahora, el ejemplo de Jesús. Como ya sabemos, nuestro gran ejemplo es Jesucristo en toda la Biblia. Él sabemos que Él fue perfectamente hombre y perfectamente Dios. Y Él fue el que vino a demostrarnos y enseñarnos realmente cómo se hacen las cosas. Y cuando comenzamos a ver la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta cuál es su base y dónde fue que comienza a poner por obra o a guardar la palabra de Dios. Y vemos aquí Juan 15:10 que dice, si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, a consecuencia de que Jesús cumplió el mandamiento o guardó lo que se le dijo, basado también en lo que ya mencionamos de Proverbios 4:4, cuando dice y que el Padre le enseñó, y aquí vemos de que a cuestión de leer Proverbios y guardar el mandamiento y lo puso por práctica, él experimentó lo que significa guardarlo y a consecuencia él viene a enseñar cómo es lo que sucede. Por eso aquí dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él sabía, él había experimentado, él sabía lo que significaba, porque cumplió lo que decía Proverbios 4:4, y asimismo, esto mismo que él tiene, lo enseña, porque lo guarda, sabe qué significa, porque él estuvo siempre atento, apercibido a saber cuándo poner por obra todos los mandamientos que el Padre le había dado. Y él sabía la recompensa que podía venir a causa de cumplimiento del mandamiento. Entonces, si nosotros no tenemos amor, muy posiblemente es porque no estamos guardando el mandamiento. Entonces, por eso es sumamente importante lo que ya mencioné, de guardar el mandamiento. Ya mencioné que una cosa es estudiar, otra cosa es meditar, otra cosa es leer, oír y guardar. Pero todos ellos, por supuesto, van de la mano, pero los estamos viendo ahorita o especificándolos por separado. Ahora veamos lo siguiente, o sea, perdón, regresando con lo de Jesús. Cuando Jesús se enseña, nosotros podemos ir viendo cuando leemos la Biblia y cuando vemos los evangelios, cómo Jesús fue poniendo por obra el mandamiento, cómo fue de guardar lo que Dios le había dicho. Y eso podemos verlos en tiempos o cuando Él realiza ciertos actos, como cuando dice mi tiempo no aún ha llegado, el tiempo de ustedes ya ha llegado, pero el mío aún no ha llegado. También vemos cuando Él quiere ir a la cruz y Él habla acerca de la cruz porque Él estaba esperando el momento específico para llegar a la cruz. Está viendo los tiempos. Por eso Jesús dice, es que mi tiempo ya ha llegado. ¿Por qué? Porque como estaba atento al cumplimiento del mandamiento, Dios conocía los tiempos en los cuales se debía cumplir ese mandamiento. Por eso vemos en el libro de Eclesiastés que dice, porque el rey da el mandato real y el corazón del sabio sabe el tiempo y el juicio, es decir, el cómo y el cuándo, porque está atento a que le diga, mira, guarda esto, cuídalo. Entonces él está atento a saber cómo y cuándo ponerlo por obra. Eso es bien importante, ya mencioné, cuando uno tiene una acción. Eso lo podemos ver también en nuestro trabajo, en las escuelas también. Alguien le puede decir a uno algo, inclusive un problema matemática, a uno le enseñan, cuando uno le enseñan eso, uno lo aprende o lo memoriza o lo que es necesario y sabe que inclusive, por ejemplo, en matemática le enseñan casos. Ese es el caso uno, este es el caso 2 y este es el caso 3. Entonces, cuando uno viene y le muestran un examen, esto se aplica al caso tal, tengo que hacer este procedimiento. De igual manera es el guardar la palabra.
Igual en un trabajo, cuando un trabajo le dice, mira, si pasa esto o te escribe alguien, entonces uno está atento. Dice, mira, si escribe tal persona, decirle que me llame a mi teléfono. Y viene uno, le escribe, mira, tal, tal. Sí, ahorita te paso. Y ahí dice, mira, llámalo al número de teléfono porque eso me dijo. Uno guardó. Entonces, en el trabajo, como le digo, esto se puede aplicar en la vida diaria, aunque no lo estoy estipulando precisa y exclusivamente para ejemplos así, pero todo esto es en la vida cotidiana. Y por eso, como resalto, Jesús lo vivió constantemente, tanto en su vida como carpintero o como hijo de María y de José, como hermano también de sus hermanos, porque recordemos que Jesús también vivió una vida que no fue tal vez ministerial, sino hasta los 30 completo. Entonces Jesús vivió una vida, si lo queremos llamar así, cotidiana. Es decir, pues, si Jesús estuviera en este tiempo y viviera en nuestra cuadra, miraríamos a Jesús tal vez saludar a sus papás, mamá, salir con sus hermanos, y ir caminando al negocio de la carpintería que tal vez está en la esquina o tal vez está en zona tal y tuviera que ir a tomar un bus, si en caso no tuviera carro. Si tuviera un carro, lo miraríamos subiendo al carro y yéndose en bus, o perdón, yéndose en el carro y yéndose en el bus. Entonces tenemos a un Jesús que vivió una vida cotidiana en ese tiempo, pero también vemos, como resalto, ya también su vida ministerial, pero a veces nosotros solo nos enfocamos en su vida ministerial sin recordar que también su vida fue de orden. Por eso la Biblia habla de los ancianos y diáconos que primeramente tengan en orden su casa para saber cómo gobernar la casa de Dios. Hace referencia a su vida cotidiana y cómo eso hace un realce en la vida ministerial. Vamos a regresar con la importancia del guardar el mandamiento, que es el énfasis de hoy, y ya mencionamos por qué en varias ocasiones, el estar atentos al cumplimiento, pero también vamos a ver ahorita las consecuencias que puede haber, tanto en luz o en tinieblas, de lo que significa el guardar la palabra, porque ahorita vimos que la Biblia dice, guardaréis y viviréis. También vimos que el que guarda la palabra ama a Dios, y el que guarda la palabra conoce a Dios, y el que guarda la palabra permanece en Dios, y también el mandamiento que nos dice de que debemos enseñarles a otros a que guarden la palabra para que Él permanezca en nosotros. Ahora, en la importancia vamos a ver las diferentes cosas que pasan, y el primero es Proverbios 4:4, que dice, y Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces, una de las cosas, si uno lo que hace es guardar la palabra, ¿qué va a pasar? Vamos a manifestar vida. Si no estamos guardando la palabra, no vamos a manifestar vida, vamos a estar muertos. Ya, entonces aquí nos habla de las dos. Si guardamos, viviremos; si no guardamos, estaremos en muerte. Por eso que el cristianismo o los creyentes a veces a nivel mundial están muertos. ¿Por qué? A este pasaje nos lo dice, porque no estamos guardando la palabra de Dios. Si guardamos la palabra de Dios, vamos a manifestar vida. Ahora, veamos lo siguiente. Y como ya mencioné, esto nos va a ayudar a examinarnos a nosotros mismos. Según lo que dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, si no estamos manifestando vida, ¿qué va a pasar? Es porque no estamos guardando la palabra. Proverbios 8:32 dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Bienaventurados. Bienaventurados, ¿qué significa? Bendecidos, felices. Si no nos sentimos en bendición o en alegría, ¿qué está pasando? No estamos guardando sus caminos o sus palabras. Marcos 7:9 les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, que nosotros también podemos guardar otras cosas que no son la palabra de Dios, pero al guardar esas cosas que no son la palabra de Dios, invalidamos lo que es la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para saber cómo guardarlas. Por eso siempre he mencionado que hay que leer la Biblia. Y regularmente la persona que me conoce sabe que yo regularmente le enfatizo a una persona que lea la Biblia. Y es por esto mismo, porque si yo no leo la Biblia, no voy a saber qué tengo que guardar, y por consecuencia voy a guardar lo que sé, y lo que sé no necesariamente va a estar en la Biblia. ¿Me entiende? Por eso es importante leer constantemente la Biblia, porque Dios, cuando uno lee, lo que va a hacer es colocar la palabra de vida en el corazón y en la mente, según el nuevo pacto que dejó escrito, que dijo que cuando iba a establecer el nuevo pacto, iba a guardar sus leyes y mandamientos en nuestra mente y en nuestros corazones. Y eso se hace cuando uno lee. Cuando uno lee la palabra, Dios viene y escribe en la mente y escribe en el corazón de la persona. Y eso que escribe
lo tenemos que guardar. Pero si nosotros no leemos, no tenemos la capacidad que lo coloque y por consecuencia no podemos guardar. Si no guardamos, vamos a estar en muerte y si no guardamos, vamos a estar en la tradición de lo que nos enseñen los ministros o las religiones que ellos consideran que es verdadero y no están escrito. Y cuando habla de tradiciones, también los fariseos, cuando ya se ve el contexto de todo lo que hay acá con el fariseísmo, ellos guardaban el lavarse las manos y otras cosas, pero invalidaban la palabra y la verdad de Dios. Ahora, Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces nos vemos la suma importancia que hay en este pasaje. Y cuando habla de muerte, eh, cuando Dios habla regularmente de muerte, no necesariamente estamos hablando de una muerte total, uno, porque hay otros tipos de muerte. Una muerte, por ejemplo, de mi ojo puede morir, mi visión profética puede morir también mi poder, es decir, mi brazo derecho. La Biblia cuando habla de poder hace referencia a la mano derecha o el brazo derecho. Entonces mi poder puede morir también. Hay cosas en el cuerpo mío espiritual que pueden morir a causa de no cumplir el mandamiento. Entonces por eso es importante de que de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Uno puede morir espiritual como Lázaro y Dios puede traerlo a la vida. ¿Pero por qué es? Porque no guardó la palabra. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué importancia hay en guardar la palabra? Y eso es bien hermoso. ¿Por qué? Porque aquí habla que me manifestaré a él. Entonces, ¿por qué a veces no vemos manifestaciones de Dios en nuestra vida? Porque no guardamos la palabra. Entonces aquí nos da una gran importancia y por eso alguien dice, no, es que ¿por qué a mí Dios no se me aparece? ¿Por qué Dios conmigo no esto? Porque no guarda la palabra? Aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Es decir, que no es lo mismo tener el mandamiento o memorizarse la escritura a guardarla. Por eso hice mención a memorizar la palabra, que no es lo mismo que guardar. El que tiene mis mandamientos, me los dieron, me los aprendí, pero si no los guardo, no sirve. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Examinámonos a nosotros mismos si amamos a Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces, si yo guardo los mandamientos de Dios, es una manifestación de amor hacia Dios y por consecuencia yo voy a recibir su amor y por consecuencia Él se manifestará a mí. Voy a ver manifestaciones de Dios en mi vida. Y manifestaciones de Dios no significa que al necesariamente alguien se sane, sino que manifestaciones puede ser cosas en mi vida que tal vez yo las voy a vivir solo y voy a ver visiones, voy a ver cómo Dios resuelve problemas que yo tengo, porque estoy guardando sus mandamientos. Y Él se va a comenzar a manifestar cada día más en mi vida. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí vemos Apocalipsis 1:3 que da una gran bienaventuranza y aquí me une tres cosas del ministerio de la palabra que ya mencioné y que les comenté a mediados que íbamos a hablar de eso. Dice, bienaventurado, ya mencionamos que es bendecido, dos veces feliz o dichoso o feliz, como cada quien lo conozca. A lo que quiero es de que aquí dice específicamente bienaventurado y hace mención de tres cosas del ministerio de la palabra que ya mencionamos. El que lee, el que oye y el que guarda. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Me comprenden? Solo con leer, oír y guardar. Guardar es, como ya mencioné, estar atento a hacer o no hacer algo basado en lo que está escrito. Y muchas de las definiciones que ya vimos. Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre la nación. Entonces ven la importancia y el galardón y premio que Dios dará a aquel que guarde sus palabras. No aquel que estudie la palabra, sino aquel que guarde la palabra. Ni dice a quien que lea, por lo menos en este pasaje, sino que guarde. Pero como ya mencioné, para yo enterarme que tengo que guardar algo, tengo que leer. Para yo enterarme que tengo que guardar algo, también tengo que oír. Y también el meditar me va a ayudar a guardar.
y también el estudiar me va a ayudar a guardar. Todo es una ayuda en el misterio de la palabra con el conjunto de cosas, pero ya menciono que es el estar atento, porque yo puedo estudiar la Biblia, yo me la puedo saber y puedo saber pasajes, por así decirlo, de doctrina, pero si yo no lo pongo por obra, si yo no lo guardo o no estoy atento para ponerlo por obra, entonces no me va a servir todo ese estudio que yo hice. Ya, entonces por eso menciona, y el que guardare. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces hay una galardón y una motivación para que uno tenga acerca de la autoridad que van a dar sobre las naciones. Y eso también mencionemos, lo hago mención de que puede ser presente y futuro, porque cuando habla de que me dé autoridad sobre las naciones, hace referencia a que Dios me puede enviar a un país para que yo predique el evangelio y yo tenga una autoridad sobre ese país, porque fui enviado. ¿Me entienden? No necesariamente digamos que voy a estar con una corona y un trono y estar con un cetro, por así decirlo, aquí como presidente o algo así, no. Hace mención, como ya menciono, no solo del futuro que va a acontecer en los galardones que Dios va a dar en un futuro, sino también acá, en la tierra, en el hecho del cumplimiento del mandamiento, así como lo hizo Pedro, Pablo y demás personas que ejercieron una autoridad incluso sobre naciones. Inclusive, por ejemplo, como Daniel, que Daniel también estuvo de gobernando sobre Babilonia de alguna manera espiritual y tuvo una autoridad también ahí. A eso es lo que también hace mención. Ahora vemos Apocalipsis 3:3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y guárdalo. Ya bien, otra vez hace la mención, lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete. Entonces aquí habla de la acción, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti. Entonces vemos que dice, pues si no velas, ¿y qué dice arriba? Habla de guardar. Entonces ya mencionamos eso, que el guardar va relacionado a velar. Así como Dios Padre dice que estuvo atento, dice porque yo velo sobre mi palabra para ponerla por obra, así nosotros también tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que velar sobre la palabra para ponerla por obra. Tenemos que guardar. Ya vimos que en el original también hace esa relación entre velar y guardar, que lo ponen casi como algo relacionado, sinónimos. Entonces, por eso aquí mismo lo resalta. Y guárdalo, arrepiente, pues si no velas, si no guardas, si no estás atento a ver cuándo cumplís la palabra, si no estás atento a cuándo tienes que evitar de cumplir con lo malo, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y esto está hablando de muchas maneras, no es necesariamente está hablando del arrebatamiento, aunque también está hablando del arrebatamiento, pero también puede pasar con visitaciones espirituales que yo puedo tener sobre mi vida y también visitaciones de juicio de Dios sobre mi vida. Entonces pueden ser relacionadas en varios aspectos. 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha venido sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, si yo guardo la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Dios me va a guardar a mí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si yo guardo su palabra, Él me va a guardar. Por eso es la importancia de guardar la palabra. Veamos lo siguiente, Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces vuelve a hacer una mención de la venida que Él va a tener sobre la tierra. Y dice que es bienaventurado el que guarde las palabras de la profecía de este libro. Ya mencioné que la importancia va relacionado tanto, puede ser la cantidad de veces que se menciona, como también al contexto en el cual va relacionado. Y en este ya hemos visto que guardar va relacionado al amar, el guardar va relacionado al conocer, el guardar va relacionado al permanecer en un amor. Y aquí habla del guardar, lo hace, lo tiene relacionado a la venida de Jesús. Entonces, esto es lo importante, cuando ya mencioné, de guardar. Ya vuelvo a resaltar que guardar no es ponerlo por obra, es el paso previo a ponerlo por obra, es estar atento, es estar atisbado, es cuando de repente alguien juega fútbol o alguien le dice, ponete vivo, o no sé si en otros países cómo lo dicen, pero así, o ponete chispudo, o ponete las pilas, despertar, a eso hace mención de guardar, para estar atentos.
porque si no, como ya mencioné, hay consecuencias. Y las consecuencias, como ya se habló ahí, dice, si yo no guardo la palabra de Dios, yo no me voy a guardar cuando venga la tribulación. Y ya vimos lo que mencionó aquí también, cuando habla de venir como ladrón y algunas otras cosas que también la misma, acabamos de mencionar acá, de que si no, igual, si guardar me trae la vida, el no guardar me trae la muerte, y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que hago resalte acerca de la importancia de guardar la palabra, que es parte del ministerio de la palabra, según ya mencionamos con respecto a Esdras, que es la disposición, el inquirir, el cumplir y el enseñar. Que mucho lo que hemos visto del ministerio de la palabra, que hemos visto del oír, leer, escudriñar, meditar y guardar, está encerrado en el inquirir, y que todo eso que está ahí lo lleva a uno a poder cumplir, y luego se diversa en lo que es enseñanza, exhortación, profecía, etcétera. Todo lo que con respecto a la última parte, que cuando hablamos del ministerio de la palabra, se enfoca en esa parte hacia el prójimo. Cuando vemos que el ministerio de la palabra se encierra en amarás al Señor tu Dios con toda mente, corazón y fuerzas, que es el inquirir, y a tu prójimo como a ti mismo. El ti mismo es el cumplir, y a tu prójimo es el enseñar, o el profetizar, o el predicar, etcétera, etcétera. Entonces, importante resaltar otra vez la importancia de guardar la palabra, que una de las, para efectos prácticos, como ya mencioné, uno de los primeros puntos es memorizar el versículo, o que Dios nos lo va a dar. También leer la Biblia, porque cuando uno lee, Dios le va a dar el mandamiento o el verso para meditarlo, guardarlo. Y ya cuando uno lo tiene guardado, ya sea porque lo memorizó, porque impactó en algo en uno, etcétera, eso se puede manifestar también en estudiar la Biblia, meditarla, para saber cuándo estar atento a cumplir el mandamiento. Ya. Por eso, como ya mencioné, pues 1.8 dice, eh, nunca se apartará este libro de ley de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? Guardes todo lo que en él está escrito, y así hagas prosperar tu camino y tengas éxito. Entonces, eh, estemos atentos a guardar la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante, ya mencioné otra vez y lo vuelvo a resaltar, por eso necesitamos leer la Biblia y también orar, porque cuando uno está orando, Dios puede poner un sentir, puede poner una palabra, también directamente nos va a hablar y nos va a dar esa parte. Por eso es importante la oración y la lectura de la Biblia, y por eso siempre hago un énfasis en ello, que tenemos que orar y leer la palabra de Dios. Y por consecuencia también todo lo demás, como meditar, estudiar, etcétera. Pero si leemos, Dios nos va a hablar. No menospreciemos la lectura de Dios. No queremos solo estudiar la Biblia, también tengamos un tiempo de leer. Nos va a ayudar bastante para muchas cosas, inclusive para estudiar la misma Biblia. Si uno lee bastante, le va a ayudar cuando uno quiere estudiar un tema, porque ya conoce muchas cosas que están escritas, entonces uno puede navegar, por así decirlo, cuando uno va en el bus, está en el trabajo, uno navega sobre, por así decirlo, la palabra que Dios puso en uno, porque uno conoce pasajes de la Biblia, uno navega en la escritura, y eso ayuda también en el estudio de la Biblia. No es lo mismo que alguien quisiera estudiar de economía y no sabe nada de economía, alguien cuando ya leyó 7 libros, por ejemplo, de economía, y luego quiere ponerse a estudiar de economía. O sea, los resultados no van a ser los mismos. Entonces, vuelvo a resaltarlo. Espero que le haya sido de edificación o de bendición. Vamos a dejarlo acá. Si igual tienen preguntas, las pueden escribir o pueden mencionarlas por aquí, por Facebook o al Zoom. Y pues esperamos en Dios pues que tengan gozo en el Señor. Y vamos a orar para finalizar esto. Padre, te damos las gracias por el gran amor, la gran bendición, la gran justicia, la gran paz que has transmitido. Ayúdanos, por favor, a estar más atentos a ti, conforme a lo que hemos visto. De guardar es estar atento, también evitar que yo haga algo malo, para también, como ya tu palabra menciona, que nos libres y nos guardes en el momento que vengan las situaciones difíciles. Ayúdanos, por favor, amado Cristo. Ten piedad de aquellos también que no han querido guardar tu palabra y la conocen y la saben. Inclusive saben cuándo poder ponerla en práctica, pero la ignoran. Ayúdanos, por favor, a todos, porque inclusive nosotros tal vez hemos estado ignorando muchas de las palabras que nos has dado. Las hemos evitado o las hemos menospreciado.
ten piedad de nosotros, ayúdanos por favor a poner por obra la palabra, a guardar tu palabra y a buscarla, poner por obra, porque así te demostraremos también que te amamos. Y nosotros también, cuando examinemos nuestra vida, nos daremos cuenta si realmente te amamos o no. Y eso nos va a llevar también a orar delante de ti y pedirte que nos ayudes a guardar la palabra. Te agradecemos, amado mío, por todo lo que nos has dado y manifestado. Te agradecemos por los que están acá y te agradecemos por los grupos. Te damos las gracias por todo. Bendícelos, guíalos, ayúdanos a guardar tu palabra. Ayúdanos a guardar tu palabra. Y asimismo, por consecuencia, si nosotros lo guardamos, vamos a poder enseñarlo. Porque tú, al que guarda, lo llevas a que le enseñe también lo que guardó y practicó. Te pedimos que nos ayudes a todos y que nos dirijas en Cristo Jesús para poder abundar en el conocimiento de tu amor y en palabra y en sabiduría. Gracias, amado pastor y rey. Gracias, amado apóstol y profeta, maestro y evangelista Jesús. Gracias por todo, amado Cristo. Bendecimos a todos en el nombre de Jesús, Padre, y dirígelos para que sean llenos de tu Espíritu Santo y que tú les motives y los guíes para que te puedan buscar todos los días, amado Padre, a través de la oración y la lectura de la palabra, y que tú los guíes también, ya sea un estudio, meditación o oír la misma escritura. Si todavía están en su trabajo, pueden oír la Biblia, en lugar de escuchar música, que también pongan la audiobiblia, porque a veces uno escucha mucha música, ¿verdad, Padre? Pero de alabanzas, etcétera, pero nos olvidamos de que también podemos oír la Biblia y la Biblia está en audio. Así que ayúdanos, por favor, a ver los tiempos, a organizarnos, o que tú nos organices y para poder oír tu palabra, ¿verdad, amado Padre? Y que eso esté en nuestros corazones y nos ayude que también la misma palabra nos guarde. Así como tu palabra dice que estaba la espada en el Edén, que guardaba el camino para que nadie llegara, así que tu misma palabra cuando uno la oiga, esa palabra sea como esa espada que revoloteaba y que guardaba el camino que iba al árbol de la vida, que es nuestro corazón, para que el enemigo no entre y coma de lo que hay en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, bendice y guía a los que están acá, en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dios los bendiga a todos, gracias por estar con nosotros, paz y gozo en Cristo Jesús. Bendiciones.